Autobiografía de Madame Guyon. Amén. Capítulo 4. A los 8 meses aproximadamente, mi padre me trajo a casa. Mi madre me tenía más con ella, empezando a tener por mí un mayor interés que antes. Aún prefería a mi hermano. Todo el mundo hablaba de ello. Incluso cuando estaba enferma y no hubiera nada que yo quisiera, eso mismo él lo quería para sí. Me lo quitaban a mí de las manos y se lo daban a él, aunque gozara de una perfecta salud. Un día me hizo subir al techo del carruaje y luego me tiró abajo. Como consecuencia de la caída me magullé muchísimo. Otras veces me golpeaba, pero hiciera lo que hiciera, aunque fuera incorrecto, se le guiñaba un ojo o se le atribuía la más favorable interpretación. Esto agrió mi carácter. No tenía una gran tendencia a hacer lo bueno y empecé a decir que nunca había sido persona predispuesta a ello. No era entonces solo por ti, oh Dios, que hacía el bien, pues dejé de practicarlo al no encontrar en los otros la respuesta que yo esperaba. Si hubiese sabido hacer buen uso de este tu guiar mortificante, pudiera haber conseguido un buen avance. Lejos de desviarme del camino, me habría hecho volver a ti con mayor anhelo. Miraba con ojos recelosos a mi hermano, percatándome de la diferencia entre él y yo. Cualquier cosa que él hiciera se consideraba correcta, pero si había culpa, recaía sobre mí. Mis hermanastras por parte de madre ganaban su beneplácito cuidándole a él y persiguiéndome a mí. Cierto, yo era mala. Reincidía en mis anteriores defectos de mentira y enojo, pero a pesar de todas estas faltas, era muy cariñosa y benéfica con el pobre. Oraba a Dios asiduamente. Me encantaba oír a quien fuera hablar acerca de él y disfrutaba leyendo buenos libros. No me cabe duda de que se sorprenda ante una serie así de inconsistencias, pero lo que viene a continuación le sorprenderá más todavía, cuando vea que esta forma de actuar gana terreno a medida que mi edad avanza. Conforme maduraba mi entendimiento, así de lejos estaba de corregirse en este comportamiento irracional. El pecado creció con mayor fuerza dentro de mí. Oh mi Dios, tu gracia parecía redundar por 2 al aumento de mi ingratitud. Era conmigo como con una ciudad asediada, rodeando tú mi corazón, y yo solo estudiando cómo defenderme de tus ataques. Levanté fortines en derredor del desdichado lugar, acrecentando el número de mis iniquidades para evitar que tú lo tomaras. Cuando se daba la apariencia de que tú estabas siendo en victoria sobre este desagradecido corazón, inicié un contraataque y alcé murallas para mantener a raya tu bondad y evitar el normal fluir de tu gracia. Nadie más que tú podría haber vencido. No puedo soportar escuchar, no somos libres para resistir la gracia. He tenido una experiencia demasiado larga y fatal de mi libertad. Cerré las avenidas de mi corazón para que no pudiera oír esa voz secreta de Dios que me estaba llamando para sí mismo. En realidad, desde la más tierna infancia, he sufrido una serie de agravios, bien en forma de enfermedad o en forma de persecución. La muchacha a cuyo cuidado me dejó mi madre solía golpearme al arreglarme el pelo, cosa que solo hacía con rabia y a tirones. Todo parecía castigarme, mas esto, en vez de volverme a ti, oh Dios mío, solo servía para afligir y amargar mi mente. Mi padre no sabía nada de esto. Su amor hacia mí era tal que no lo habría consentido. Yo le quería mucho, pero al mismo tiempo le temía, por lo que no le dije nada. A menudo mi madre lo hostigaba, quejándose de mí, a lo cual él no daba más respuesta que: hay 12 horas al día, ya madurará. Este riguroso proceder no fue lo peor para mi alma, aunque agrió mi temperamento, que por lo demás era manso y tranquilo. Pero lo que causó mi mayor daño era que yo eligiera estar entre los que me mimaban, para terminar de corromperme y estropearme. Mi padre, al ver que ahora estaba más crecidita, me dispuso entre las ursulinas en la Cuaresma,
para recibir mi primera comunión en la Pascua de Resurrección, pues para entonces ya habría cumplido mis 11 años. Y en esto que mi más querida hermana, bajo cuya inspección me puso mi padre, triplicó sus cuidados con el propósito de prepararme lo mejor posible para este acto de devoción. Ahora pensaba entregarme a Dios en serio. A menudo percibía una lucha entre mis buenas inclinaciones y mis malos hábitos. Llegué incluso a hacer algunas penitencias. Como casi siempre estaba con mi hermana y las internas de su clase, que además era la mejor, eran bastante razonables y cívicas, yo también me hice así mientras estuve con ellas. Había sido cruel malcriarme, pues mi propia naturaleza estaba fuertemente inclinada a la bondad. Con algo de afabilidad se me ganaba enseguida y con gusto hacía lo que fuera que mi buena hermana deseara. Por fin llegó la Pascua. Recibí la comunión con mucho gozo y devoción y permanecí en esta casa hasta el Pentecostés. Pero como mi otra hermana era la maestra de la segunda clase, exigió que durante su semana estuviera con ella en esa clase. Gracias a sus modales tan opuestos a los de su otra hermana, me relajé en mi anterior piedad. Ya no sentía más ese delicioso y nuevo ardor que había arrebatado mi corazón en mi primera comunión. Ay, no duró más que un poco. Mis defectos y mis caídas pronto se hicieron reiterados y me alejaron del cuidado y obligaciones de la religión. Siendo más alta de lo normal para una chica de mi edad, y esto redundó a un mayor gusto por parte de mi madre, ahora se encargaba de arreglarme y de vestirme, de buscarme la compañía de otros y de llevarme al extranjero. Tomó un orgullo fuera de lo normal de esa belleza con la que Dios me había formado para bendecirle y alabarle, pero yo la pervertí en una fuente de orgullo y vanidad. Varios pretendientes vinieron a mí, pero como todavía no había cumplido 12 años, mi padre no escuchó ninguna proposición. Me encantaba leer y me encerraba a solas todos los días para leer sin interrupciones, lo que tuvo el efecto de entregarme por completo a Dios, al menos durante algún tiempo. Fue el que un sobrino de mi padre pasara por nuestra casa en una misión hacia Conchinchina. Resultó que en aquel momento yo estaba dando un paseo con mis damas de compañía, cosa que raras veces hacía. Cuando regresé, ya se había marchado. Me contaron acerca de su santidad y de las cosas que había hecho. Me tocó tanto que me invadió la tristeza. Lloré el resto del día y de la noche. A la mañana siguiente, temprano, fui a buscar a mi confesor muy angustiada. Le dije: ¿qué, señor padre? ¿Voy a ser la única persona de mi familia que va a perderse? ¡Ay, ayúdeme en mi salvación! Se sorprendió en gran manera al verme tan afligida y me consoló lo mejor que pudo, sin llegar a creerse que fuera tan mala como parecía. En mis tropiezos era dócil, puntual en la obediencia, cuidadosa de confesarme a menudo. Desde que acudía a él, mi vida era más regular. Oh Dios, tú de amor, ¿cuántas veces has llamado a la puerta de mi corazón? ¿Cuántas veces me has aterrorizado con simulacros de una muerte repentina? Todos estos solo dejaron una impresión pasajera. En breve regresaba otra vez a mis infidelidades, mas esta vez te llevabas y raptabas mi corazón. Ay, qué pena tenía ahora por haberte desagradado. Qué lamentos, qué suspiros, qué sollozos. ¿Quién hubiera pensado al verme que mi conversión habría de durar toda mi vida? ¿Por qué no, mi Dios, tomaste por completo este corazón para ti cuando te lo entregué tan plenamente? Oh, si fue que entonces cuando lo tomaste, ¿por qué lo sublevaste de nuevo? Seguro que eras lo suficientemente fuerte como para dominarlo, pero quizás tú, al dejarme a mi aire, expusiste tu misericordia para que la profundidad de mi iniquidad pudiera servir como trofeo a tu bondad. Me apliqué de inmediato a todas mis obligaciones. Hice una confesión general con gran contrición de corazón. Confesé con franqueza y con muchas lágrimas todo lo que sabía. Tanto cambié que a duras penas me reconocían. Nunca hubiera incurrido de forma voluntaria ni en el más mínimo desliz. No encontraron nada de qué absolverme cuando me confesaba.
descubrí los más pequeños defectos y Dios me hizo el favor de capacitarme para conquistarme a mí misma en muchas cosas. Solo quedaron algunas trazas de pasión que me dieron algunos problemas para conquistarlas, pero tan pronto como daba algún disgusto, por cualquier motivo, incluso a los empleados domésticos, imploraba su perdón con el propósito de subyugar mi ira y orgullo. Porque la ira es hija del orgullo. Una persona de veras humillada no permite que nada le ponga furiosa. Al igual que el orgullo es lo único que se muere en el alma. La pasión es lo último destruido en la conducta eterna. Un alma totalmente muerta a sí misma no encuentra furor alguno dentro de ella. Hay personas que, sobreabundando en gracia y en paz, a la puerta misma de la senda resignada de la luz y del amor, dicen que hasta allí han llegado, pero están muy equivocadas al ver así su condición. Si están dispuestas a examinar de corazón dos cosas, pronto descubrirán esto. Primero, que si su naturaleza es vivaz, encendida e impulsiva, no estoy hablando de temperamentos necios, encontrarán que de vez en cuando cometen deslices en los que la emoción y la angustia juegan su parte. Incluso entonces aquellos deslices son útiles para humillarles y aniquilarles. Pero cuando la aniquilación ha sido perfeccionada, toda pasión ha huido y ya no son compatibles con este ulterior estado. Se enfrentarán al hecho de que con frecuencia surge una moción interna a la ira, pero la dulzura de la gracia tira de la soga. Transgredirían fácilmente si dieran pie de alguna manera a estos indicios. Hay personas que se consideran muy mansas porque nada les frustra. No es de tales de los que estoy hablando. La mansedumbre que nunca ha sido puesta a prueba, por lo general, solo es una falsificación. Aquellas personas que cuando nadie les molesta parecen santas, en el momento que son inquietadas por mano de acontecimientos incómodos, se desperezan en ellos un inusual número de defectos. Pensaban que estaban muertos cuando solo permanecían dormidos porque nada les hacía despertar. Continué con mis ejercicios religiosos. Me encerraba todo el día para leer y orar. Di al pobre todo cuanto tenía, llevando incluso ropa de lino a sus casas. Les enseñé el catecismo y cuando mis padres cenaban fuera, les hacía comer conmigo y les servía con gran respeto. Leí las obras de San Francisco de Sales y la vida de Madame de Chantal. Allí aprendí por primera vez lo que era la oración mental y supliqué a mi confesor que me enseñara aquella clase de oración. Como no lo hizo, utilicé de mi propio esfuerzo para practicarla, aunque sin éxito, pensé entonces, pues no era capaz de ejercitar la imaginación. Me persuadí a mí misma de que la oración no podía hacerse sin formar en uno mismo ciertas ideas y razonar mucho. Este escollo no me dio pocos quebraderos de cabeza durante bastante tiempo. Era muy diligente y oraba a Dios con fervor para que me concediera el don de la oración. Todo lo que veía en la vida de Madame de Chantal me encandilaba. Era tan niña que pensé que tenía que hacer todo cuanto veía en ella. Todos los juramentos que hizo ella, yo también hice. Un día leí que se había puesto el nombre de Jesús en su corazón. Obedeciendo al consejo, ponme como un sello sobre tu corazón. Para este propósito había tomado un hierro al rojo vivo sobre el que estaba grabado el nombre Santo. Me angustié mucho al ver que yo no podía hacer lo mismo. Decidí escribir aquel sagrado y adorable nombre en letras grandes sobre papel y con lazos y una aguja me lo pegué a la piel por 4 sitios. En esa posición se quedó durante mucho tiempo. Tras esto me empeñé en ser monja. Como el amor que tenía hacia San Francisco de Sales no me permitía pensar en ninguna otra comunidad, excepto aquella de la que era el fundador, a menudo me iba a rogarle a las monjas de allí que me recibieran en su convento. Con frecuencia me escabullía de la casa de mi padre y solicitaba reiteradamente mi admisión en aquel lugar. Aunque era algo que ellas solícitas anhelaban, siquiera como una ventaja temporal, nunca se atrevieron a dejarme entrar, porque temían mucho a mi padre, de cuyo afecto hacia mí no eran ajenas.
Había en aquella casa una sobrina de mi padre, a la que debo mucho. La fortuna no había sonreído mucho a su padre. Esto la había llevado a depender hasta cierto punto del mío, a quien puso al corriente de mis deseos. Aunque por nada del mundo él hubiera coartado una verdadera vocación, no podía oír hablar de mis intenciones sin derramar lágrimas, puesto que en aquel entonces él estaba en el extranjero. Mi prima acudió al confesor para suplicarle que evitara mi marcha al convento. Este no se atrevió, empero, a hacerlo abiertamente, por miedo de atraer sobre sí el resentimiento de aquella comunidad. Yo todavía quería ser monja e importunaba en demasía a mi madre para que me llevara a aquella casa. No lo hizo por temor a afligir a mi padre, el cual estaba ausente.